Dicen que las máquinas no tienen alma. Pero hay excepciones. Porque hubo una vez un automóvil que nació del orgullo herido, del deseo de venganza y de la necesidad de demostrar que la ingeniería puede ser un arma tan poderosa como la pasión. Un coche que cambió el destino del automovilismo mundial. Y hoy conocerás sus secretos, sus curiosidades más insólitas, y las razones por las que el Ford GT40 no solo venció a Ferrari, sino que redefinió lo que significaba ganar. Antes de arrancar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque lo que estás por descubrir no es solo historia. Es el rugido de una revolución mecánica. Comencemos. Cuando Henry Ford II heredó el imperio fundado por su abuelo, la compañía era un gigante dormido. Fabricaban millones de coches, sí, pero no tenían alma. Ford era sinónimo de eficiencia, de producción en masa, de autos familiares y confiables. Pero no de gloria. Y en los años 60, eso era imperdonable. Mientras Europa celebraba las victorias de Ferrari, Jaguar o Aston Martin, en Estados Unidos las marcas parecían resignadas a mirar desde la tribuna. Hasta que un día, una humillación encendió la chispa que crearía uno de los coches más legendarios de todos los tiempos. A comienzos de 1963, Henry Ford II decidió comprar Ferrari. El plan era brillante: unir el músculo industrial de Detroit con la elegancia y la precisión de Maranello. Pero Enzo Ferrari tenía otras ideas. Durante las negociaciones, el viejo Commendatore descubrió una cláusula que lo privaría del control absoluto de su equipo de carreras. Y para Ferrari, eso era inaceptable. El automovilismo no era un negocio, era su vida. Su respuesta fue una daga. Non vendo la mia anima per denaro. No venderé mi alma por dinero. Esa frase viajó 7.000 kilómetros hasta Michigan y golpeó el ego de Henry Ford como un mazo. Lo que comenzó como una alianza terminó en una guerra. Y el campo de batalla sería Le Mans. Pero esta historia no se trata solo de victorias. Se trata de ingenieros insomnes, pilotos que rozaron la muerte, y decisiones técnicas que cambiaron para siempre la forma de fabricar un coche de carreras. El proyecto Ford GT40 nació oficialmente en 1963 con un objetivo claro: destronar a Ferrari en las 24 horas de Le Mans, la carrera más dura del mundo. Su nombre escondía su primera curiosidad. GT por Grand Touring y 40 por su altura exacta en pulgadas, apenas 1 metro con 2 centímetros. Un coche tan bajo que parecía rozar el suelo, diseñado así para cortar el viento y mantenerse estable a velocidades superiores a los 300 km por hora. El primer paso fue comprar conocimiento. Ford adquirió el chasis del Lola Mk6, un prototipo británico diseñado por Eric Broadley. Aquel chasis de acero monocasco era una rareza para la época. En lugar de un entramado tubular, era una estructura rígida que ofrecía una resistencia inédita. Esa fue la base sobre la que se construyó el GT40. Pero había un problema. Ford sabía fabricar autos de calle, no máquinas de resistencia. Por eso recurrió a los mejores de Europa. Ingenieros británicos, franceses e italianos fueron convocados en un esfuerzo casi multinacional, todos con una misión: fabricar el coche que humillara a Ferrari. La primera curiosidad técnica es una de las menos conocidas. El GT40 no nació en Detroit, sino en Slough, Inglaterra. Allí, en unas instalaciones improvisadas cerca de Londres, se ensamblaron los primeros prototipos bajo la dirección de John Wyer, un veterano del automovilismo británico. La idea era combinar la potencia estadounidense con la precisión inglesa. El motor elegido inicialmente fue un V8 de 4.2 litros, derivado del modelo Ford Fairlane. Sobre el papel, tenía potencia suficiente. Pero en las pistas, era una pesadilla. Durante las primeras pruebas en Le Mans y Nürburgring en 1964, el GT40 era rápido, sí, pero incontrolable. El coche vibraba a alta velocidad, los frenos se sobrecalentaban y el consumo de combustible era tan alto que los cálculos de autonomía se volvían imposibles. La caja de cambios, una Colotti italiana, era tan frágil que a menudo se rompía antes de cumplir 1 hora de carrera. Ford descubrió algo que Ferrari ya sabía desde hacía años. La potencia no gana en Le Mans. La fiabilidad lo hace. Las derrotas iniciales fueron humillantes. Enzo Ferrari observaba desde las tribunas con una sonrisa, mientras los GT40 volvían a boxes envueltos en humo y frustración. Pero esos fracasos escondían un aprendizaje valioso. Cada avería era una lección. Y en Ford,
nadie estaba dispuesto a rendirse. Fue entonces cuando apareció el hombre que cambiaría el destino del proyecto, Carroll Shelby. Ex piloto, mecánico autodidacta y un genio rebelde, Shelby ya había demostrado su talento con los Cobra y sabía algo que Ford aún no comprendía. Un coche no se gana con cifras, sino con carácter. Shelby tomó el GT40 como un diamante en bruto. Eliminó los caprichos europeos y le dio alma americana. Sustituyó el motor 4.2 por un V8 de 7.0 litros, una bestia que rugía con más de 485 caballos de fuerza. Era el mismo bloque que Ford usaba en sus autos NASCAR, pero adaptado para resistir 24 horas de tortura continua. El sonido del GT40 cambió por completo. Ya no era un rugido fino y controlado como el de Ferrari, sino un trueno grave, visceral, que hacía temblar el aire. Y con ese rugido, Shelby envió un mensaje claro. Esto ya no es un experimento. Esto es una declaración de guerra. Una de las curiosidades más impresionantes fue la obsesión por la aerodinámica. El GT40 fue uno de los primeros coches en someterse a pruebas exhaustivas en túnel de viento, algo que pocas escuderías podían costear en la época. Allí descubrieron que la parte trasera generaba una turbulencia peligrosa a altas velocidades, levantando el coche del suelo. La solución fue tan simple como brillante: un pequeño alerón trasero integrado, que estabilizaba el flujo de aire sin sacrificar velocidad. Otra innovación clave fue el sistema de refrigeración. Los motores V8 de gran cilindrada tendían a sobrecalentarse, así que los ingenieros diseñaron un complejo entramado de conductos de aire que cruzaban el chasis y mantenían el flujo constante hacia los radiadores laterales. Cada rejilla, cada toma de aire del GT40 tenía un propósito funcional, no estético. Era un coche diseñado por necesidad, no por belleza. Y sin embargo, su silueta terminó siendo una de las más icónicas de la historia. Baja, ancha, agresiva. Un depredador en forma de máquina. A mediados de 1965, el GT40 comenzó a evolucionar rápidamente. La nueva versión, conocida como MK2, ya incorporaba mejoras sustanciales. Suspensión reforzada, nueva caja de cambios T44 desarrollada por CarCraft en Michigan y una aerodinámica mucho más afinada. Pero la curiosidad más importante es que cada GT40 era único. No existía una línea de montaje tradicional, cada unidad era ensamblada a mano, pieza por pieza, con ajustes específicos según el circuito. Era más un prototipo que un coche de producción. El motor de 7.0 litros, apodado Big Block, requería una preparación quirúrgica. Tenía que entregar potencia constante durante 24 horas, sin comprometer el consumo ni la temperatura. Por eso Shelby introdujo una solución inédita: carburadores Weber de doble cuerpo ajustados manualmente para equilibrar el flujo de aire y combustible a diferentes alturas y temperaturas. Fue una de las claves de su éxito posterior. Pero aún faltaba algo. Un piloto que entendiera el coche como una extensión de sí mismo. Ese hombre fue Ken Miles, el alma invisible del GT40. Británico, meticuloso, obstinado. No solo conducía, también pensaba como un ingeniero. Podía sentir en el volante una vibración milimétrica y saber si el diferencial estaba por fallar. Fue él quien ayudó a transformar el GT40 de un bruto indomable en una máquina afinada al límite. En cada prueba, Miles registraba mentalmente decenas de variables: temperatura de aceite, presión de frenos, comportamiento en curvas. Sus comentarios eran oro puro para Shelby. Y fue gracias a esa colaboración que el GT40 alcanzó su punto de equilibrio perfecto: potencia, resistencia y precisión. Una curiosidad técnica poco conocida es que Ken Miles insistió en modificar los frenos para resistir el calor extremo. Los frenos de disco convencionales se deformaban después de unas horas, así que Ford adoptó un sistema de pastillas ventiladas con materiales de aleación especial que duplicaban la durabilidad. Fue una innovación tan efectiva que inspiró desarrollos en coches de calle años después. Sin embargo, el éxito aún no llegaba. 1965 fue otro año de decepciones. Los coches eran rápidos, pero frágiles. Transmisiones rotas, sobrecalentamientos y fallos eléctricos arruinaron las esperanzas del equipo. Pero cada derrota fue registrada, analizada y corregida con la precisión de un cirujano. El GT40 se estaba templando en fuego.
Una curiosidad que pocos mencionan es que Ford invirtió más de $25 millones en el desarrollo del GT40, una cifra astronómica para la época. Eso equivaldría hoy a cientos de millones. Y todo por un solo objetivo: vencer a Ferrari en su propio terreno. Henry Ford II no quería simplemente ganar una carrera. Quería humillar al Commendatore. Quería verlo perder. Y esa obsesión se transformó en ingeniería. En 1966, el mundo del automovilismo contuvo la respiración. Ford regresaba a Le Mans con un ejército de GT40 Mk2. 13 coches, cada uno preparado con precisión militar. Y detrás de ellos, un equipo que ya no corría por orgullo, sino por destino. Las 24 horas de Le Mans serían el escenario del renacimiento. Y con ellas, llegarían algunas de las curiosidades más impresionantes de toda la historia del automovilismo. Antes de que continúes, déjame una suscripción si aún no lo has hecho. Porque lo que viene no es solo la victoria de Ford sobre Ferrari. Es la historia de cómo un coche nacido de la rabia se convirtió en leyenda. El amanecer del 18 de junio de 1966 tiñó de dorado los campos de Le Mans. El aire estaba impregnado de olor a gasolina, aceite y ambición. En los boxes, los ingenieros de Ford revisaban los GT40 como cirujanos antes de una operación. Cada tuerca, cada válvula, cada gota de combustible era una promesa. Esta vez, no habría errores. Enzo Ferrari observaba desde lejos, confiado. Su equipo había ganado las 4 ediciones anteriores. Ford era, para él, un advenedizo con dinero y arrogancia. Pero lo que no sabía era que esa arrogancia se había transformado en ciencia. Los GT40 Mk2 estaban listos. Sus motores V8 de 7.0 litros rugían con una violencia medida, como leones enjaulados esperando el momento de atacar. Cada coche llevaba consigo años de fracasos convertidos en conocimiento, lágrimas transformadas en precisión. Y ese día, la historia cambiaría para siempre. La carrera comenzó al estilo clásico de Le Mans. Los pilotos corriendo hacia sus coches, saltando dentro, encendiendo motores, y el rugido colectivo que estremecía el alma. Desde el primer minuto, el GT40 mostró su poder. En las rectas, su velocidad era imparable. Pero más impresionante aún era su resistencia. A medida que avanzaban las horas, los Ferrari empezaron a caer, uno a uno. Problemas de transmisión, sobrecalentamientos, fallos eléctricos. El destino parecía haberse invertido. Esta vez, eran los coches rojos los que ardían en la noche francesa. Carroll Shelby observaba desde el muro con la mirada fija. Ken Miles pilotaba el GT40 número 1, seguido por Bruce McLaren y Chris Amon en el número 2. Ambos coches lideraban cómodamente, con una sincronía casi coreográfica. Y aquí llega una de las curiosidades más polémicas de toda la historia del automovilismo. Ford, queriendo una foto perfecta, ordenó a ambos coches reducir la velocidad para cruzar la meta juntos. Una imagen icónica de unidad, victoria y supremacía americana. Pero esa decisión le costó la gloria a Ken Miles. Por una diferencia mínima de metros, calculada desde la posición de largada, los jueces declararon ganador al coche número 2 de McLaren y Amon. Ken Miles, el hombre que había domesticado a la bestia, se quedó sin la victoria absoluta. Un triunfo colectivo y una tragedia personal. Aquel 1966, Ford no solo ganó Le Mans, lo arrasó. Los 3 primeros puestos fueron para los GT40. Un resultado que humilló a Ferrari y sacudió el mundo del automovilismo. Pero más allá del trofeo, lo que realmente nació ese día fue una leyenda. El Ford GT40 demostró que la ingeniería podía ser tan apasionada como el arte. Que la tecnología, cuando se combina con determinación, puede alcanzar lo imposible. En los talleres de Le Mans, los mecánicos revisaban los coches con incredulidad. El desgaste era mínimo. El sistema de refrigeración había funcionado a la perfección. Los frenos ventilados resistieron hasta el final. Cada componente había cumplido su misión con una precisión quirúrgica. Esa victoria fue más que una carrera ganada. Fue una lección de ingeniería aplicada bajo presión. Y con ella, nacieron decenas de curiosidades que aún hoy sorprenden a los expertos. Una de las más llamativas es que, tras la victoria de 1966, Ford desarrolló un nuevo sistema de cronometraje interno,
usando sensores magnéticos para medir el rendimiento de cada pieza durante la carrera. Era una tecnología adelantada a su tiempo, precursora de los sistemas de telemetría modernos. Otra curiosidad, los neumáticos del GT40 fueron diseñados específicamente por Goodyear, con compuestos secretos adaptados a las altas temperaturas de Le Mans. Cada neumático podía soportar más de 480 grados Celsius sin perder adherencia. Los ingenieros los apodaron Black Armor, armadura negra. También hubo innovación en el sistema de combustible. Las mangueras de llenado rápido desarrolladas para el GT40 redujeron el tiempo de repostaje en más de 20 segundos respecto a Ferrari, una ventaja estratégica enorme en una carrera de resistencia. Y tal vez la más sorprendente de todas. Ford no recuperó económicamente la inversión del GT40. El proyecto fue una pérdida millonaria. Pero eso nunca importó. Porque el GT40 no fue creado para ganar dinero. Fue creado para hacer historia. En 1967, el GT40 evolucionó de nuevo. Nació el MK4, un modelo completamente rediseñado en Estados Unidos. Su chasis fue fabricado con un material revolucionario, paneles de nido de abeja de aluminio, que ofrecían rigidez extrema con un peso mínimo. El coche era más ligero, más potente y más agresivo. El motor, nuevamente un V8 de 7.0 litros, ahora alcanzaba los 530 caballos de fuerza. Aquel año, Ford volvió a dominar Le Mans. El GT40 número 1, pilotado por Dan Gurney y A.J. Foyt, cruzó la meta en primer lugar con una diferencia abrumadora. Fue la primera y única victoria 100% estadounidense en la historia de la carrera. Coche, pilotos, equipo e ingeniería, todos de Estados Unidos. Y de esa carrera surgió una de las imágenes más icónicas del automovilismo. Gurney, en el podio, rociando champán sobre todos. Era la primera vez que alguien lo hacía. Esa celebración espontánea se convirtió en tradición mundial. Una curiosidad más que nació gracias al GT40. El dominio continuó. En 1968 y 1969, el GT40, ahora en su versión MK1 actualizada, volvió a ganar, esta vez bajo la escudería privada Gulf Racing, con los colores celeste y naranja que se volverían inmortales. El coche número 1075 logró algo que ningún otro había conseguido. Ganar Le Mans 2 veces consecutivas con el mismo chasis. Un récord que aún se mantiene. Detrás de esa hazaña había más curiosidades técnicas. El equipo Gulf modificó los radiadores de aceite para mantener temperaturas más estables y mejoró la lubricación interna del motor, lo que permitió que el coche completara 48 horas de carrera sin fallos críticos. Además, los ingenieros descubrieron un detalle que parecía insignificante. La pintura azul celeste disipaba mejor el calor que el tradicional negro o rojo, reduciendo algunos grados la temperatura del habitáculo. Una coincidencia que terminó convirtiéndose en seña de identidad. Con el paso del tiempo, el GT40 se convirtió en mito. Pero su historia no terminó allí. En 2004, Ford decidió resucitar la leyenda con el Ford GT, una reinterpretación moderna inspirada en el GT40 original. Y aquí aparecen más curiosidades fascinantes. El nuevo Ford GT tenía un motor V8 sobrealimentado de 5,4 litros, capaz de alcanzar 330 km por hora, pero su diseño respetaba las proporciones del GT40 original. Sin embargo, por motivos legales, no pudo llamarse GT40. La marca registrada GT40 pertenecía a un coleccionista privado que pedía millones por los derechos. Así que Ford simplemente lo llamó GT. Décadas después, en 2016, exactamente 50 años después de aquella primera victoria, Ford volvió a Le Mans con una nueva generación. Un V6 biturbo de 3.5 litros EcoBoost, con tecnología híbrida, chasis de fibra de carbono y aerodinámica activa. Y volvió a ganar. Medio siglo después, la leyenda rugía de nuevo. El GT40 no fue solo un coche. Fue un laboratorio rodante que cambió la forma en que se diseñaban los autos de competición. Su influencia puede rastrearse en cada superdeportivo moderno. Desde la disposición central del motor, hasta la obsesión por la eficiencia aerodinámica y el equilibrio entre potencia y fiabilidad. Otra curiosidad poco conocida. El GT40 ayudó indirectamente al desarrollo del programa espacial Apolo.
Varias empresas que colaboraron en su chasis y materiales compuestos luego fueron contratadas por la NASA para fabricar componentes del módulo lunar. Ingeniería nacida para la velocidad y enviada al espacio. Incluso su número, 40, se convirtió en sinónimo de perfección mecánica. Un símbolo. Una proporción casi sagrada en el mundo del motor. Hoy, cada GT40 auténtico vale millones. Algunos se conservan en museos, otros, en colecciones privadas donde rara vez ven la luz. Pero todos comparten una misma esencia. El espíritu de desafío. La idea de que el hombre puede domar la velocidad con ingenio, no solo con dinero. Y si miras atentamente su carrocería, aún puedes leer entre las líneas. El orgullo de un imperio herido. La audacia de unos ingenieros que no conocían el miedo. Y el rugido de una máquina que cambió la historia. Si llegaste hasta aquí, acabas de recorrer una de las epopeyas más fascinantes del automovilismo. El Ford GT40 no solo venció a Ferrari. Demostró que cuando la determinación y la ingeniería se unen, incluso lo imposible se vuelve alcanzable. Dale like si aprendiste algo nuevo. Comenta cuál de estas curiosidades te sorprendió más. Y suscríbete para descubrir más historias épicas del motor. Porque cada máquina tiene un alma. Y algunas, como el GT40, nunca dejan de rugir.